Entonces, en la parte que estamos estudiando, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, hemos llegado a este verso 12. Recuerde que estamos en esta parte donde se anuncian y se efectúan en esa profecía los juicios de Dios sobre la tierra. Estos juicios vienen en 3 series que ustedes y yo ya hemos estudiado, pero hoy nos corresponde y lo hemos titulado La batalla de Armagedón, porque en los versos que leímos dice: cuando el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de ese río se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Dice luego: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, dice, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, cuando ya llegue el momento que podamos hacer un resumen de todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis acerca de estos tiempos finales, pues podremos ver con más detalle, pero hoy queremos mirar hasta donde sea posible este tema. La batalla de Armagedón se realizará ¿en dónde? Hemos dado aquí un mapa. Ese mapa es del territorio donde queda Israel. El mar que ustedes ven acá abajo, este mar pequeño es el famoso Mar Muerto, y arriba, allá está el famoso Mar de Galilea o Lago de Genesaret. Ustedes verán que en el medio, entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, corre por ahí el río Jordán. Y luego allá a la mano izquierda, ya, si usted está puesto de frente, a la mano izquierda ya tiene el mar Mediterráneo. Esa es básicamente la parte geográfica de Israel. Armagedón, ¿dónde queda? Armagedón es una palabra compuesta. Ar, que quiere decir monte, y Magedón o Megido. Entonces, básicamente es una descripción de las montañas de Megido. Es que allí donde ustedes ven ese círculo hay un valle considerado, no soy bien erudito, pero se dice ser, si no el más, uno de los más fértiles del mundo, el valle de Megido, o el valle de Armagedón, o el valle de Jezreel. Son nombres que se le ha dado a la misma parte geográfica. Básicamente lo conocen más en tiempos modernos como el valle de Jezreel. En esa parte siempre se libraron muchas batallas, porque yo quisiera tener, pero no tengo a la mano ¿cómo se dice? Un láser. ¿Ustedes tienen? ¿Alguien tiene uno? Si alguien tiene uno, me lo presta y se me va a hacer más fácil. Ayúdenme, por favor. Es que no caí en cuenta de haberlo traído y entonces se hace un poco más complicado. Pero ya aquí vamos a buscar uno que sea láser, que tenga la parte bien para poder señalar. Entonces, cuando ustedes notan lo que estamos describiendo, esa franja de terreno que ustedes ven, gracias,
el botón de abajo. Déjeme ver porque no es el mío. Pero no está saliendo la... Ok. Ellos me ayudarán, si no, pues lo decimos aunque sea de una manera más clara. Allí entonces está el famoso valle de Jezreel o Armagedón. Quería que ustedes sepan dónde queda y por qué se realizará esa batalla allá. La Escritura dice en ese verso que como parte de los juicios de Dios, cuando este sexto ángel derrama esa copa de la ira de Dios, se secó el río Éufrates. El río Éufrates, ¿dónde queda? Bajando por allá de Siria, atravesando por Irak. El famoso río Éufrates. El río Éufrates siempre fue una barrera. En el momento ya el río Éufrates está muy disminuido. No es el mismo río Éufrates de antes. La razón, porque ustedes saben que el planeta cada vez más ha llegado a superpoblarse. O sea, tenemos mucha más gente ahora que antes. Y la superpoblación tiene sus efectos sobre el planeta. ¿Por qué? Porque se necesita básicamente más comida. Porque todos nosotros estamos acostumbrados a comer y, por ejemplo, nosotros decimos que 3 comidas diarias. Habrá quienes se comen más de 3 comidas diarias. Pero básicamente decimos que 3, aunque hay personas en este planeta, en este momento, que comen 2 veces al día, y hay otras que comen 1 vez al día, y hay otras que no saben si van a comer. Es la verdad. Y hacemos un paréntesis para decirle a todos, por favor, no bote la comida. Sea agradecido con Dios y no bote la comida. A las amas de casas no cocinen de más. Porque no es que se hace de mala fe, sino, ay, yo soy amplio, y cocina de más, y esa comida que se pierde, habrá otras personas que la necesitan. Pero volviendo al tema, esa necesidad de que haya más comida porque hay más gente, entonces ha hecho también que haya necesidad de cultivar más. Y para cultivar más se necesita más agua. Porque los cultivos no funcionan si no hay agua. Y para almacenar el agua, sencillamente se hace lo que nosotros llamamos represas. Entonces, ¿qué hace una represa? Por donde viene el curso de un río, se represa, o sea, se cierra el paso al río para que se llene ese lugar con mucha agua y luego se le da salida de una manera controlada al agua que va saliendo allá por el otro lado, y entonces a eso le llamamos una represa. Por causa de los cultivos, el río Éufrates ha sido represado en las partes más superiores. Quiere decir que las partes inferiores, y ya cuando corre en las cercanías, ¿cómo es la capital de Irak? ¿Bagdad? Sí, ¿cierto? ¿Bagdad? Bueno, vamos ahí aprendiendo de a poquitos. Entonces, ya cerca de Bagdad, el río Éufrates ya no es tan grande. Pero la profecía acá dice, para ese momento en que está hablando acá, que no es muy lejano, dice, el río Éufrates se secará. ¿Por qué? Una razón. Para darle paso, dice, a los reyes del oriente. Y luego describe por qué, dice cómo hacían los reyes del oriente. Dice, porque yo vi salir de la boca del dragón. Entonces, para
la información de las personas. El dragón aquí es la manera simbólica que se refiere al diablo. Que el Señor nuestro Dios lo reprenda. Y de la boca de la bestia, esta bestia que aparece aquí, que ya la hemos visto antes, se refiere al anticristo. Y de la boca del falso profeta, que es un líder religioso mundial en ese momento. Y los tres se unen y dice, de ellos salió un llamado que estaba de alguna manera ungido por demonios, porque dice que incluso hace señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, estamos hablando ahora de una guerra mundial. No como lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora, y de por sí yo le digo una cosa, en muchas personas, y yo digo en parte, pues humanamente los que lo hacen tienen razón. Ustedes ven que para que haya una distracción y para que haya una suavizar de la parte psicológica de la gente, de la sociedad, del planeta, del mundo, se realizan muchos eventos deportivos. Que no tengo nada en contra del deporte. Estoy diciéndoles cómo funciona esto. Precisamente en épocas de guerra, por ejemplo, había un grave problema hace poco en Francia, pero ya venía enseguida una actividad deportiva en Francia, pero no se suspendió, al contrario, se trajeron más guardias de seguridad, más policías, más ejército, para lograr que el evento deportivo se dé, porque eso de alguna manera va a calmar y a distraer el corazón y la parte de la gente. Se realizan eventos deportivos mundiales a cada rato. Hay un mundial de correr a pie que se llama mundial de atletismo, ¿verdad? Hay un mundial de jugar con un balón con los pies que le llaman mundial de fútbol. Hay un mundial de andar sobre patines, se le llama mundial de patinaje. Todo es mundial y cada cosa es un evento. Y luego cada semana en cada lugar del mundo la gente juega y se llenan los estadios, y todo eso de alguna manera hace calmar a las personas. Pero en la realidad los dirigentes mundiales saben que se necesita. Porque el mundo en el que vivimos no es lo que vemos a flor de piel. El mundo en el que vivimos está mucho más complicado de lo que la mayoría de los paisanos de a pie entendemos. Y gracias a Dios porque usted está tranquilo hoy. ¿Cuántos están tranquilos hoy? Aún a pesar del temblor de 4 puntos no sé cuánto que hubo ahora antecitos de comenzar el primer culto. Algunos lo sintieron, otros no. Yo ni lo sentí. Estaba ocupado con mi familia, arreglándonos como siempre para llegar al primer culto que comienza a las 8 de la mañana. Pero otros tuvieron tiempo de sentirlo. ¿Cuántos lo sintieron? ¿Cuántos no lo sintieron? Bueno, no lo sentimos. Levante la mano. Bueno, mejor que no lo haya sentido. Pero cada cosa que sucede en este planeta es mucho más complicado de lo que se ve a primera vista. Realmente, hace como 1 año y medio, 2 años, el rey de Jordania dijo, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Técnicamente, ¿por qué? Porque técnicamente se dice que en el momento en que haya 5 o más países peleando por una determinada razón en el mismo escenario de guerra, ya pasa a ser un conflicto mundial.
Estamos hablando de la forma técnica como se definen las cosas. Y en este momento, en el Oriente Medio, específicamente en Siria y en Irak, hay más de 5 o 6 involucrados peleando en el mismo sitio, en el mismo escenario de guerra, sobre el mismo Irak y sobre la misma Siria. ¿Quiénes? Pues Irak, Siria, porque son los primeros, están envueltos en su guerra, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, de último entró Rusia con todo, y luego acaba de entrar ahora Turquía, que dijo: no, señores, ¿cómo así? O sea, esto se va a desbaratar en las mismas narices nuestras y nosotros vamos a quedar mirando. No, señor. Y ya desde hace una semana están los tanques turcos entrando por toda la parte norte de Siria, porque es que la situación es más grave de lo que parece. Y no entran para jugar, entran para lo que van. Las guerras se hacen con armas y con soldados. Pero también está China. Y hay tantas naciones involucradas, pero gracias a Dios que el asunto no ha pasado de ahí. Ustedes ven las pobres personas de esos países, sobre todo de Siria, han sido los que han pagado los civiles. Ahí ha habido ataques con armas químicas, con gases. Ha habido ataques con armas biológicas, que son con virus y con cosas terribles. Ha habido ataques así con armas convencionales como bombas de barril, misiles, bombardeos aéreos de parte de los rusos, que están muy interesados en mantener el estado como se encuentran las cosas y el presidente que hay actualmente. Ha habido bombardeos de parte de unos y de otros, y bombardean hospitales, bombardean clínicas, bombardean escuelas, bombardean mercados, bombardean lo que existe y lo que no existe. Y ustedes y yo somos testigos, por las noticias pasan cuántas personas salen huyendo de Siria y de otros países y se embarcan en unas, casi que uno podría decir, unas balsas que son inflables, y las llenan hasta más de la capacidad, y luego se tiran por ese Mediterráneo a tratar de alcanzar la orilla de alguna parte en Turquía, o si no se tiran desde Túnez o Tunisia y se van para tratar de alcanzar la parte sur de Italia. Es toda una desdicha, cientos de muertos solamente ahogados, aparte de los cientos y miles de muertos por todos los ataques que han habido ahí. Entonces usted sabe que no es fácil, pero eso no es todavía nada. No es que le quiera asustar, pero la palabra de Dios dice que eso será principio de dolores, dice. O sea, señora, no se preocupe, apenas le están comenzando a dar contracciones. Todavía no es. Porque la parte final de todo este conflicto mundial realmente es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: para ese momento se reunirán tanto los reyes del oriente como el imperio romano revivido, que es básicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que va a desatar. Ahora sí podemos mirar esto. Por favor, retroceda un momentito. Acá, si pueden ampliar esto, muchas gracias. Acá tienen ustedes el valle de Jezreel. Por acá, para este lado, acá en la parte norte, hacia este lado, por acá quedaría Siria, y por acá abajo, aparte de aquí Jordania, pues quedaría Irak. Para este lado, por acá, bajará el Éufrates. La Biblia dice que por aquí se va a secar el Éufrates para que puedan llegar las naciones hasta este punto que se llama Jezreel, o que se llama Armagedón, donde se va a librar esa última batalla. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Entonces pasemos por favor a la siguiente muestra. Occidente.
especialmente el Imperio Romano revivido, o sea, la Unión Europea. Quiero mostrarles a ustedes lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 2. Si usted sabe buscar en su Biblia, qué bien busque, y si tiene a su lado a alguien que no sabe buscar y le puede ayudar, pues ayúdele, porque esto es interesantísimo. Capítulo 2 del libro de Daniel, desde el verso, bueno, todo el capítulo yo se lo voy a decir así a grandes rasgos, y luego les leo la parte que nos interesa más. Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico, o sea, el emperador, el gran rey Nabucodonosor. Dios le dio un sueño para que Nabucodonosor supiera lo que iba a pasar en el futuro, y le mostró de una manera sencilla, a grandes rasgos, lo que iba a pasar con el futuro de la humanidad hasta el momento en que el gobierno de las cosas como se conocen hasta ahora sea detenido y cambiado para que el mismo Señor Jesucristo gobierne sobre este planeta. Entonces, yo quisiera que la persona que me está ayudando allá pudiera pasar lo que es el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, basado en la imagen. Acá es probable que no alcancemos a ver mucho, porque entiendo que la imagen a la que yo quería presentar, atrás, por favor, la imagen que yo quería presentar, no allí, sino donde está la imagen, no va a salir aquí por razón de los colores. La imagen, ¿quién es? Nabucodonosor soñó y dice, vio en su sueño una imagen, y la cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos hasta aquí de bronce. Dice, ahí viene en el orden. Y luego las piernas eran de hierro, y los pies eran de hierro cocido, de hierro revuelto con barro cocido. Ya lo que eran los pies y los dedos de los pies. Entonces ahí está la imagen, mire. La cabeza aquí de oro. Luego aquí esta parte del pecho y los brazos de plata. Entonces luego venía aquí el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies revueltos con barro cocido eran de hierro y barro. Estos eran realmente los imperios desde Nabucodonosor hasta la venida del Señor Jesucristo. Y no es que hayan sido los únicos imperios en la tierra. Algunas personas dicen, oiga, ¿y por qué la Biblia no habla nada de los chinos? Si son una civilización tan grande y tan milenaria. No habla nada de los indios los menciona, pero no como imperio, siendo tan fuertes allá. ¿Y por qué no habla nada de nuestros antepasados aquí? ¿Cómo eran los que vivían aquí en esta parte sur? Porque arriba teníamos los aztecas, ¿cierto? Y aquí teníamos ¿a quiénes? Ah, caramba, estamos un poquito fallos de historia, ¿cierto? Estamos hablando de nuestra tierra. Nuestros antepasados de nuestra tierra, para el norte estaban los aztecas, luego en Centroamérica un poquito más abajo, ya en lo que hoy es Guatemala, estaban los mayas, y luego acá, comenzando desde la parte norte, aquí donde estamos, Colombia, hacia abajo, estaba el gran imperio inca. Imperio, no estoy diciendo las tribus, imperio, un conglomerado de tribus o naciones indígenas que se regían desde algunas partes importantes, especialmente desde el Perú. Y nuestros antepasados, comenzando por los arhuacos, por si no lo sabía,
que vivían y todavía viven descendientes en la Sierra Nevada de Cartagena, hacían el viaje a pie. De Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta, hacían el viaje a pie, iban hasta Lima, porque era un imperio. ¿Por qué la Biblia no habla de estos imperios? Preguntan algunos, y eran imperios muy fuertes y también tenían cosas tan grandes y tan portentosas que hasta el sol de hoy todavía los científicos y arqueólogos se dedican a estudiar cómo se hicieron construcciones de ese tamaño y cómo había tanta organización y tanto conocimiento, y había matemáticas y había de todo, y había astronomía, pero la Biblia no los menciona. Ahí les hago esa acotación solamente para darles una respuesta concreta. ¿Por qué la Biblia no menciona básicamente sino a 7 imperios? Los menciona únicamente porque son los imperios que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, sobre todo los imperios que fueron opresores o han sido o que serían opresores de Israel. Esa es la única razón por la que se nombra a estos 7 imperios y no se nombra a los otros. No se nombra el imperio de los chinos, el imperio de los indios, el imperio acá abajo de los incas, allá los aztecas. No se nombra nada de eso. No es porque no existieran, sino porque se mencionan únicamente en la Biblia estos imperios que fueron opresores de Israel, comenzando con Egipto. No fueron el primero, pero Egipto fue el primer imperio que oprimió a Israel. Ellos, los israelitas, estuvieron 430 años esclavos en Egipto. Y luego vino el imperio de los asirios. Y luego, entonces, vamos, desde el momento que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor, que es aquí, ese era el imperio babilónico, hasta el momento que se termine todo, hay ¿cuántos imperios? 1, 2, 3, 4, 5. Y los otros 2 que ya les mencioné completan 7. En este orden, el Señor le dice a Nabucodonosor: esta cabeza de oro, ese eres tú. Ese era el imperio babilónico. Le dijo: pero luego se levantará un imperio inferior al tuyo, que está representado en el pecho y los brazos de plata, que era el imperio de los persas, que también fue el imperio opresor de Israel. Y luego después se levantaría otro imperio, que aquí en el vientre y los muslos de bronce, el imperio de los griegos. Luego vino las piernas de hierro, que es el imperio romano. Pero queda un último imperio aquí abajo en los pies, que dice que sería de hierro y barro cocido. Les hago esta acotación para que ustedes más o menos sepan lo que ha pasado en la historia. Desde Nabucodonosor hasta el presente, hasta aquí, ya hemos pasado por toda esta parte de la historia representado en estos imperios. Y eso no es cosa que lo digo yo. Usted puede estudiar en la historia, en los libros de historia, y usted verá. Sin embargo, les quiero hacer un aspecto importante, decirles algo que pasó en el intermedio de estos imperios para que entendamos por qué va a pasar esta última guerra. Y es aquí. Hasta aquí, los imperios del mundo que dominaban el mundo conocido estuvieron en el oriente. Pero a partir de aquí, de Grecia para acá, han estado en el occidente. ¿Lo entendió? Babilonia, Persia, Egipto, todos quedaban para aquel lado, pero ahora en este momento que entra Grecia, ¿cómo era que se llamaba el famoso guerrero? Alejandro Magno, de Grecia. Ya el gobierno del imperio mundial pasó al occidente y hasta el sol de hoy está del lado del occidente. Entonces vinieron los griegos, que fue lo que nos dejaron el alfabeto, ¿no? Tenemos una cultura griega hasta el momento. Cuando algo se pone feo decimos se puso griego.
nuestro alfabeto y muchas cosas que gozamos hoy fueron dejados por los griegos. Y luego Roma. Grecia y Roma, la parte de Occidente, estaba ubicado en Europa. Y el Imperio Romano realmente era lo que llamaríamos una gran comunidad de naciones, no repartidas geográficamente como hoy. Hoy en Europa occidental tenemos España, Francia, Suiza, Italia, y arriba pues allá está Bélgica y está Dinamarca, y bueno, un poquito para este lado Alemania. En aquel tiempo estaba repartido de otra manera, pero ese imperio llegó hasta los confines de Europa, el Imperio Romano. Las construcciones romanas quedan todavía, los vestigios en todos esos lugares, hasta en Inglaterra. Entonces, ¿por qué se va a desarrollar esta última guerra mundial? Porque estos imperios desde esta parte de acá del oriente, ellos también son gente, y ellos también, como los de occidente, aspiran. En esta vida todos aspiramos. Lo que sucede es que estamos hablando de las potencias donde se aspira a tener el control de las cosas. Y usted sabe que quien tiene el control de las cosas saca más provecho. En términos muy criollos, en la costa nuestra, costa atlántica, decimos: el que tenga más saliva, que pase más harina. El que tiene el poder, el control, saca el provecho. Nosotros oímos toda la historia, y de eso se queja no solamente nosotros, sino el mundo entero, que vinieron los imperios y se llevaron nuestro oro. ¿Verdad que sí? Y de verdad que sí se lo llevaron. Y vinieron los imperios, se llevaron, ¿no? Y nos dejaron aquí lo que quedaba. Bueno, todo eso es cierto, pero no solo acá, sino en el mundo. Siempre que hay alguien que está en el poder, en la cabeza, ese quiere ese poder para sacar beneficios. De hecho, los que son en el momento el poder, como llamaríamos hoy, la primera potencia mundial, ellos siempre tienen acuerdos de comercio y acuerdos políticos con las naciones. Entonces, por ejemplo, el mundo de nuestros días está en dos bandos. ¿Cuáles? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y en los no alineados. ¿Cuáles? Los que dicen: nosotros no nos sometemos a lo que ustedes digan. Y cada uno arma su bloque, pero luego se arman más bloquecitos, porque en la unión está la fuerza, dicen. Entonces se arman bloquecitos políticos, y dice: bueno, nosotros también queremos que nos oigan. Básicamente le explico esto porque eso es lo que va a causar esa gran batalla que llegará aquí al final en este momento, la batalla de Armagedón. ¿Quiénes participan? Entonces podemos volver ahora sí donde dice quiénes son los participantes. Participa, de acuerdo a la palabra, dice: los reyes del oriente, o sea, las potencias orientales. Aquí está, los reyes del oriente. Y participa el occidente, especialmente ese imperio romano revivido, que es la Unión Europea. Realmente el imperio romano es lo que hoy es la Unión Europea. Los países que componen la Unión Europea han entregado su poder a la Unión, de tal manera que, aunque a usted le parezca extraño porque usted no está acostumbrado a esto, cuando usted llega, por ejemplo, a España, usted toma un tren para irse para Francia, y un hermano me dijo: hermano, uno aterriza allá de un país al otro y nadie le hace inmigración y nada, le mira nada, no, ya está allá. Es como si hubiera llegado a Santander y va para Boyacá, es lo mismo, porque los países de alguna manera eliminaron sus fronteras
en términos no geográficos, sino políticos. Y circula la misma moneda. Usted tiene euros para comprar en España, en Francia, en todos esos países. Y aparte de eso, estos países también tienen un solo bloque de senadores o parlamentarios europeos, que son los que representan a toda Europa. Y también tienen una corte europea. Como decirla aquí, ¿cómo es la máxima corte de justicia? La Corte Suprema. Bueno, está el Tribunal de Estrasburgo. Que el Tribunal de Estrasburgo es la Corte Máxima de Europa. Hay tantas cosas que uno quisiera saber y decir al mismo tiempo. Lástima que primero no soy un erudito y segundo el tiempo no da. Pero Europa ya está lista. En este momento, lo que está pasando en todo el mundo es solamente como la antesala, porque Europa en este momento se está rearmando. Ustedes saben que a partir del final de la famosa Guerra Fría hubo un desarme mundial, ¿no? ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? La Guerra Fría, ¿qué era? Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se anexó una cantidad de países que se le llamó la Unión Soviética. Y el Occidente armó su propio bloque, que era la OTAN. Entonces, la Guerra Fría, ¿qué era? Bueno, córrase, no me corro. Córrase, yo no me corro, pero todavía no peleamos. Bueno, pero estamos aquí, yo me quedo, no, yo me voy. Se iban armando, aunque no había una guerra con armas. Se le decía que era una guerra fría porque había mucho espionaje. ¿Se acuerdan la famosa historia de todos los espías? Mucho espionaje, y como que la guerra era en frío, sin disparar las armas, pero tenían todo el arsenal nuclear listo y estaba el famoso botón rojo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del botón rojo? Y el teléfono rojo, que de por sí no era rojo. Pero ¿qué decía? Tanto el señor presidente o quien fuera a cargo allá de la Unión Soviética y el de acá en Estados Unidos, las mayores potencias nucleares del momento, tenían a la mano un botón para disparar las primeras armas nucleares con misiles balísticos intercontinentales, capaces de dar en el blanco a donde quiera que los dirijan. Y había un teléfono directo también para que en caso de una crisis, le llamaban el teléfono rojo, estos dos que eran los responsables de asarnos, de ponernos como ciudadanos al horno, pues que ellos pudieran levantar el teléfono y decir: no, todavía no, quédese allá, usted ya tiene sí, yo ya tengo aquí el dedo para, no, pero todavía no, espera. O sea, era el juego de la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría terminó supuestamente cuando se cae el muro de Berlín y se abre el bloque de allá que le llamaban la cortina de hierro, y se comenzó el famoso desarme, que los rusos y los soviéticos comenzaron a hacer algún desarme y también los americanos otro desarme. ¿Qué quería decir? Que iban a desmantelar armas nucleares. Pero básicamente todo eso es mucha propaganda y en la realidad muy poco, porque tanto los unos como los otros, más otras naciones, han seguido armándose. Lo que hicieron fue desbaratar algunas armas obsoletas. Los soviéticos desbarataron algunos submarinos que ya no servían para el caso. Volvieron a hacer unos que ahora son de los más poderosos del mundo. Los americanos hicieron su partecita y tienen cada uno guardado siempre la cantidad de armamento suficiente que dice: los soviéticos tienen cabezas nucleares suficientes para acabar con todas las ciudades o poblaciones en Estados Unidos que tengan más de 10,000 habitantes, y les queda para volverlo a hacer siquiera 80 veces. Y por su parte los americanos también.
Entonces, este mundo es un mundo como una olla hirviente. Yo los veo asustados. Por eso es que los gobiernos y mucha gente pone plata para que haya más partidos de fútbol, más olimpiadas, más de todo, para que la gente se le olvide que vive en medio de una olla hirviente. Porque si la gente mantiene con esto, se nos va, si es que ya está loco el mundo, ya se nos enloqueció. Pero no se preocupe, que hoy aquí el Señor le va a echar a usted una potaje de bendición, porque al estar en Cristo Jesús, usted está completo. Al entregar su vida a Cristo, usted no tiene que tener temor de todas estas cosas. Este mundo sí va a terminar su estado de cosas como las tiene ahora, pero usted no se preocupe. El Señor nos dice en su palabra que Él tiene todo bajo control. Lo que sí yo le digo es a cada uno de los que están aquí, mire, con razón que el Señor Jesucristo dijo, miren que sus corazones no se les llenen de glotonería y de los afanes de esta vida. Que todo el mundo lo ignore, que todo el mundo esté pensando en la discoteca, en la chiquiteca, en el bailoteo, en cuantas cosas y en toda la serie de desmanes, por decirlo de alguna forma, en la que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Está bien que las personas que no conocen a Cristo solo piensen en eso, pero no está bien que los que ya conocemos al Señor no sepamos en el momento que estamos viviendo. Usted sí debe saberlo. ¿Por qué? Porque usted es el que puede orar y pedir al Señor que tenga misericordia de este mundo. Amén, hermanos. Por eso debe saberlo, para que usted pueda orar por las amigas y los amigos que no conocen al Señor. La gente está, nosotros aquí en términos criollos decimos, empiñatados con las cosas de esta vida. Comprar más camisas, más pantalones, ¿cuánto cuestan esos zapatos? No, eso cuestan, yo quiero de eso porque son de la marca tal, pensando en el deporte, pensando en el placer, pensando en tener, pensando en acumular. Pero en la realidad, los que manejan la situación política del mundo no están pensando en eso. Nosotros, los ciudadanos de a pie, pensamos en algunas cosas, pero ellos tienen otras cosas en mente. Ellos saben cosas que nosotros no sabemos y a veces se dejan pasar, ¿cierto?, algunas informaciones, porque básicamente hay un deseo en el corazón de aquellos que han logrado ascender. Hay un deseo por el poder total. Y esta gran batalla será librada por el deseo de equilibrar el poder político mundial. Porque los reyes del oriente vendrán a pelear contra el occidente, que estará representado en el imperio romano revivido, que es la Unión Europea, liderada por el anticristo. ¿Cómo es posible? Hasta el sol de hoy, occidente manda en el mundo y son los policías del mundo. El occidente, donde hay una pelea siempre, bueno, ¿y por qué no viene Estados Unidos a hacer algo? ¿Y por qué no vienen los de la alianza del Atlántico Norte a hacer algo? Pero llega un momento cuando eso ya no da más. En este momento ya Oriente ya piensa, no puede ser así. Nosotros también tenemos como alzar nuestra voz y tenemos cómo decir cosas. Entonces es precisamente eso lo que va a ocasionar en su momento esta guerra terrible de Armagedón. Yo espero que usted lo sepa. Vamos a leer lo que dice acá en Daniel capítulo 2, en el verso 36. Lo voy a leer despacio. Dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes.
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios está ahora mostrándole a Nabucodonosor qué quiere decir toda esa estatua que le mostramos antes. Después dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Se sabe que eso fue los griegos. Y luego dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se está refiriendo al imperio romano, que no perdonó a nadie. Y luego dice en el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, básicamente aquí lo que nos está describiendo en esa parte del último reino es de lo que nosotros llamamos democracia. Y nos está describiendo a la Unión Europea, el reino revivido de Roma. Pero dice, no se mezcla el uno con el otro. Dice, sino por medio de alianzas humanas, o sea, con puros acuerdos. Ustedes saben que lo que ha llevado realmente a que haya esta famosa Unión Europea son los acuerdos de la famosa llamada Unión, donde ellos han acordado todo. En este momento hay acuerdos aún para el que se quiera ir. Inglaterra acaba de votar, no solamente Inglaterra, sino todo el Reino Unido, que se va. Y a ese efecto de irse a Inglaterra le llamaron el Brexit. Ya votaron y ya está decidido que se va. Los ciudadanos determinaron que se van. En este momento queda un miembro menos. Pero no se preocupe, se puede ir a Inglaterra y se pueden ir los que quieran. La Unión Europea, acaba de decir la señora Merkel, el señor Renzi de Italia, la señora Merkel es de Alemania, y también acaba de decir el presidente de Francia que tienen una Unión Europea tan fuerte como antes. Tienen incluso determinado los acuerdos de cómo hacer cuando alguien se vaya y cómo se va. Son puras alianzas. Pero dice la Biblia, tendrán la fuerza como del hierro, pero la fragilidad como del barro, porque no será regido así con un régimen totalitario, sino con puras alianzas. Eso es lo que hace la diferencia entre un régimen y un estado. Cuando es un régimen, uno solo manda. Y aunque tengan instituciones, pero las maneja una persona con su voz. Pero cuando hay esta democracia, así llamada, entonces hay que hacer votaciones, hay que hacerle caso a las votaciones y hay que hacer todos estos acuerdos. Entonces, esto es realmente lo que en la palabra de Dios nos muestra que va a pasar en esta batalla, donde estas personas, Occidente, la Unión Europea, que está aquí, se enfrentará a estos otros, los reyes del Oriente, de acuerdo a lo que dice en el texto que leímos al comienzo. Dice, se secó el río Éufrates para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Por qué se va a dar? Las razones principales por las cuales se va a dar la guerra entre el Oriente y el Occidente va a ser por algo que ha sido la
base o la razón de todas las guerras mundiales, así uno lo diga en voz alta o en voz baja? El comercio, el dinero, el poder. Todo lo que usted haga se vende. Si usted no es capaz de hacer que lo que hizo se venda, no sirvió de nada lo que hizo. Entonces, las grandes potencias que fabrican las cosas de mayor valor. Y nosotros, los del tercer mundo, ¿qué fabricamos? Los muebles, la silla, los zapatos, la ropa, cultivamos la tierra. Y entonces, pues ellos nos dicen, bueno, vamos a hacer los famosos tratados de comercio, libre comercio. Nosotros vendemos y ustedes venden. Pero lógico, nosotros no nos podemos comparar porque nosotros tenemos que importar casi todo lo que sea especializado. ¿Qué podemos vender nosotros? Flores, café, zapatos, correas, bolsos para las señoras, shampoos. ¿Qué nos pueden vender ellos a nosotros? Los aviones, los helicópteros, las locomotoras, los satélites. ¿Ahora me entendió la idea? O sea, nosotros hacemos las baratijas y vendemos las baratijas. Ellos harán, como están en su derecho porque son los que han organizado eso, ellos nos venden las cámaras de televisión, lo que sea más especializado. Entonces, en este momento, ese es el problema que ya existe entre el Oriente y el Occidente. Usted ha oído que estamos para unas elecciones en Estados Unidos. Y ya ha oído, o espero que haya oído, a los candidatos de los dos partidos mayoritarios. ¿Y cuál es el problema? El comercio. Dice uno de los señores candidatos, si yo soy presidente, dice, se acabó toda esta cosa, este es un engaño a nosotros. De ahora en adelante, si yo soy presidente y nos van a vender, nos pagan unos impuestos más caros. Si nos van a traer carros, nos pagan impuestos del tanto por ciento. Si van a traer esto, o sea, siempre el interés del poder es eso, lo que se venda, porque lo que se venda significa la platica. ¿Y qué más dice? Y vamos a votar de aquí a todos los que estén aquí sin visa. ¿Por qué? Porque esos ganan platica y se la llevan. Porque la verdad es que los que se van de estos países para allá, se van, trabajan, pero se gasta un pasito con mantequilla y un café negro y el resto lo quiere mandar para hacer una casa en el país de donde salió. Básicamente así funciona la vida, ¿no? En este momento, Oriente está en capacidad de hacer casi todas las cosas que hace el Occidente, y ahí es donde se ha creado el problema. Que el Oriente es capaz de producir casi los mismos bienes que sobre los cuales tenía control el Occidente. Por ejemplo, hay dos grandes compañías de producción de aeronaves, de aviones. La Boeing es en Estados Unidos y la Airbus en Europa. Pero en este momento han surgido compañías que pueden producir aviones, pero sobre todo China acaba de organizar y de lanzar al mercado su primera compañía de jets para el uso de la aviación comercial. Y ya le hicieron un primer pedido de más de 100 aviones. Ya usted se da cuenta ahora por dónde va la cosa. La China puede producir todo lo que produce el Occidente. Producen no solamente la China, sino la China, Japón, India. Ellos producen satélites, ellos producen cohetes, ellos tienen sistema y programa espacial, ellos pueden producir todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Entonces, ahora entra el problema cuando ya son dos que pueden tener lo mismo. Nosotros no podemos pelear por eso porque no somos capaces de hacerlo.
Pero los que sí son capaces de hacerlo sí van a pelear por eso. Y por eso la guerra va a ser entre Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque ahora que el Oriente dice estamos en la capacidad de hacer lo mismo que ustedes, tenemos que repartirnos las carguitas. Así de sencillo. Y como no se ponen de acuerdo, pues hay guerra. Eso estamos hablando en términos meramente humanos, explicaciones técnicas de por qué surgen los conflictos y las guerras. Pero en términos para nosotros, sabemos que no es algo fortuito o que va a pasar como resultado de. Eso es algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Esa guerra se va a dar. Ya está escrita. Para Dios eso es historia, porque Dios conoce el corazón de los seres humanos. Dios conoce cómo es cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hay dentro del corazón de cada cual. Entonces por eso Dios lo dice. Mire cómo lo dice ya en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Y volvemos a la parte que leímos al comienzo. Dice: de la boca del dragón, el diablo, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta salieron estos tres espíritus inmundos, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Una de las cosas que más me llama la atención es que aquí dice todas las naciones del mundo tendrán representación en esa guerra. ¿Por qué? Sencillo. Aunque haya líderes y potencias, el mundo de nuestros días es globalizado. Y ya no es posible ser totalmente neutral. Porque usted, hablando como nación, o está acá o está allá. Y existen los grandes bloques políticos de poder mundial. Y entonces, si estamos hablando de la ONU, involucra a la gran mayoría de naciones que se rigen por el sistema democrático. Si se está hablando de los no alineados, está de aquellos que dicen: nosotros queremos comerciar con ustedes y hacer todo, pero no se metan en nuestra vida interna. A eso le llaman los no alineados. O sea, no se alinean con las mismas políticas o formas de ver la vida de los otros. Pero hay otros bloques regionales. En Latinoamérica tenemos bloques, el Mercosur. En Centroamérica la CELAC. Pero para toda América tenemos la OEA. En Europa se tiene la Unión Europea. Y los árabes tienen su famosa Liga Árabe. Y los africanos tienen su famoso Congreso Africano. Entonces, cuando usted se da cuenta, son bloques que se van formando de las naciones que se unen unas con otras para hacer fuerza y tratar de negociar con los más grandes. Eso hace que las naciones se tengan que inclinar o hacia allá o hacia acá. Y por eso cuando llegue esa guerra van a participar de todo el mundo, porque nadie es ajeno a lo que esté pasando. ¿Estamos? Nadie puede ser ajeno a lo que esté pasando. Si es parte de la ONU da unas determinaciones y tienen que entrar, aunque sea con representación. Nosotros nunca hemos tenido mucho que ver en el Oriente Medio, pero el famoso Batallón Colombia ha estado presente en el Sinaí por tiempos inmemoriales. Nosotros contribuimos con soldados en la guerra de Corea. Contribuimos con soldados, ¿por qué? Porque tiene que estar en algún lado. Tenemos soldados en todas esas naciones del Golfo Pérsico en este momento. Ya algunos lo llaman que, ¿cómo son los que van por el dinero, aunque no son nacionales? Mercenarios.
Pues dicen como mercenarios, pero los gobiernos de allá dicen, no, pues ustedes tienen bastantes soldados, ya están preparaditos para la guerra y son buenos para pelear, vengan que aquí les tenemos platica, peleen. Eso se da. El mundo entero va a participar de esa guerra, no porque quiera. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes prefieren que el mundo sea tranquilo y que no hayan guerras? Levante la mano que prefiere que usted pueda salir por ahí sin afán. ¿Qué tal nosotros aquí en culto? Pero el culto fuera 50 metros bajo tierra por allá porque de pronto cae una bomba. Gracias a Dios estamos aquí. Todo el mundo le interesa eso, pero lamentablemente el ser humano no es capaz de vivir en paz porque las ansias de poder no se lo permiten. Y el sistema no se lo permite. Entonces, todas las naciones van a participar en esa famosa guerra llamada la guerra del Armagedón. Básicamente habrá dos actores principales, las potencias orientales y la Unión Europea liderada por el anticristo, pero todo el mundo va a estar envuelto ahí. Yo quisiera leerles una parte que es muy aterradora, pero que de todas maneras hay que leerla. Ya la habíamos leído antes y es lo que la palabra de Dios dice que pasará cuando suceda esta guerra. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, donde se da una visión adelantada de los resultados de esta guerra. Léalo conmigo desde el verso 14, capítulo 14, verso 14. Dice así: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que le decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Por qué les leo esto? Para que ustedes sepan que esa guerra, como todas las demás guerras, será fatal. Pero esta no tiene parangón en la historia. Esta a la que nos estamos refiriendo aquí será la guerra para terminar con el sistema de gobierno humano que hemos tenido hasta el presente. Habrá tantos y tantas personas envueltas. En el capítulo 9, en el verso 14 en adelante, que son cosas que ya hemos estudiado antes, pero es para reforzar, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Dice: le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Asombroso. Para los años 90 se consideraba que, según el listado de los ejércitos del mundo,
estoy hablando para los 90, había un total de soldados listos y las reservas de los países de 586 millones de personas listas para la guerra, entre soldados activos y reserva. Aquí nos habla de una cifra enorme, 200 millones en una guerra. Y luego allá nos habla hasta dónde subió la sangre. Claro, entre más muertos haya, más sangre hay. Entre más personas haya en una guerra, más muertos van a haber. Y para usted no es ningún secreto que las guerras no tienen lo que hoy día la gente trata de decirnos, que la humanización de la guerra. Dígame, ¿en qué se puede humanizar una guerra? No, pues no lo mate cortándole la cabeza así de a poquito, córtesela de una vez. O no lo mate con un cuchillo, por favor, mátelo con una bomba. ¿En qué se puede humanizar una guerra? Las guerras no tienen compasión de nadie. En las guerras mueren las personas sin importar quiénes fueron y qué ideales habían abrazado en su vida. La orden de los dirigentes, de los gobernantes, y ya usted está en la guerra. Y aunque usted no vaya como soldado, si quedó preso en esa ciudad, como civil, de todas maneras ya no hay retroceso. Esas son las guerras. Pero la Biblia dice aquí algo que me sorprende, que es espantoso. Dice, para que se mataran la tercera parte de los hombres. ¿Usted sabe lo que es la tercera parte de la población mundial? Como para que usted tenga una idea, los estudiosos dicen que entre la China y la India se hace aproximadamente el 27, el 30% de la población mundial. O sea, dicho en otras palabras, que durante esa guerra del Armagedón va a haber muertos equivalentes a la población aproximadamente de la India y la China, todos juntos. Será mucha gente, demasiado. Si usted hoy está asustado, aunque a usted le parezca que esto es desagradable, lo que usted le asusta hoy es un juego de niños comparado con lo que le espera a la humanidad. Y no está así escrito porque sí, está escrito así porque Dios conoce el corazón del ser humano, que no tiene absolutamente compasión. Hermano, cuando a la gente le hablan de poder, la compasión y el amor desaparecen totalmente. Usted puede oír reportes de Siria donde dicen las malas lenguas o las lenguas que saben, no sé qué serán, que allá se usan armas químicas del propio Estado contra las personas que han estado en desacuerdo con ellos. Que se bombardean los mercados, las clínicas, los hospitales, lo que sea, que hay ciudades sitiadas por 3, 4 y 5 años. Las guerras no tienen compasión de nadie, hermano. Cuando se trata del poder, hermano, la gente con la mejor cara puede tener el peor corazón. Es terrible. ¿Y por qué le estamos diciendo esto? Porque eso va a suceder y no mucho tiempo a partir de ahora. Ahora, al decirle esto, entonces, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, hay una cosa que usted y yo debemos hacer. Primero, si alguno está aquí y nunca le ha entregado su corazón al Señor y solamente ha estado pensando en que el carrito que va a manejar, en la casita donde vive, así como pensamos todos los seres humanos. Ay, yo espero a cumplir los 55 años para jubilarme, y se imagina una casita a la orilla del mar, si es que le gusta allá, o en la montañita, y allá y se imagina todo romántico, una vida toda romántica. Es bueno que se vaya bajando de esa nube y vaya más bien buscando al Señor y le diga: Señor,
Reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido lejos de ti, reconozco que mi vida no es la mejor. Te pido que me perdones, me cambies, me salves, me limpies, me hagas nueva criatura, que el Señor perdone sus pecados. Es bueno que lo haga. Y que así el Señor le permitirá escapar de esto. Porque una de las cosas que la mayoría de las personas tienen clara acerca de los que creemos en el Señor es que estamos locos. Dice, ellos están locos. ¿Por qué? Porque dicen que un día el Señor se los va a llevar. Gloria a Dios. Pues así piensen que estamos locos, mis amigos. Pues esta locura es la mejor de todas. Porque esta locura es la locura de creer en el Señor Jesucristo. Es la locura de creer en un Dios verdadero. Es la locura de haber sido transformados. Y el resultado de esa transformación está aquí presente. Haber sido sacados de nuestra vana manera de vivir, para que hoy podamos exaltar y glorificar al nombre del Señor. Y eso es lo mejor que le puede pasar. Pero segundo, si usted es una persona que ya conoce el Evangelio, es más, es miembro de la iglesia, usted es hijo de un cristiano, usted está aquí, pero tiene problemas como cualquiera, se tiene que enfrentar a la vida como cualquiera y se tiene que enfrentar a las tentaciones y al pecado como cualquiera. Y usted sabe que anda en la cuerda floja y el pecado le hace guiños, o como diríamos de una forma muy criolla, le hace coquitos. Y usted de alguna manera se haya dejado embolatar, envolver o arruinar su vida espiritual por causa de algo que le parece agradable a su carne, pero que usted sabe en su conciencia que no le ayuda en su relación con Dios, sino que le trae condenación. Entonces, para usted, ¿cuál es el consejo? Vuelva sus ojos al Señor hoy mismo. Bueno, solo sus ojos, todos sus ojos, su alma, su corazón. Vuélvase usted completico de pies a cabeza, espíritu, alma y cuerpo, y entréguese al Señor de nuevo y dígale: Señor, a pesar de los problemas de esta vida y de las amenazas de esta vida o de las tentaciones de esta vida o de lo que el pecado puede ofrecer, yo quiero entregar mi corazón a ti, Señor. Quiero vivir para ti. Ese sería mi consejo. ¿Por qué? Porque estas cosas de las que yo les he hablado hoy no son un juego. Son parte del castigo que va a recibir esta humanidad por causa de su apatía y desprecio a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, por su rebelión contra el Creador, porque la gente no quiere. Cuando la persona está rebelada, no quiere. Dice: no, yo no tengo por qué servir a Dios. Yo tengo trabajo. A mí no me hace falta nada. Mire, amigo, a usted le hace falta todo. Y si no, mire las noticias, retroceda un poquito. 4 o 5 días atrás nos estaban hablando cómo quedó el centro de Italia, vuelta a pedazos. No es un país del tercer mundo, del primero. Construcciones modernas y construcciones antiguas, todo en el piso. El ser humano no tiene nada. Lo único que gozamos es de la misericordia de Dios. Su casa, mi casa, son 4 ladrillos. Una teja que nos cubre la cabeza, pero cuidado que esa teja y esos ladrillos mataron a esa gente de Italia. Se les cayeron encima y los volvieron trizas. Así es la vida. Hay que entregarle el corazón al Señor. Hay que vivir para Dios, porque todo lo que a nosotros nos parecen tesoros en esta vida realmente no tiene ningún valor. Pero ¿sabe quién tiene valor? Usted vale,
porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Usted debe entregar su corazón al Señor. Usted debe decirle al Señor: heme aquí, quiero vivir para ti. Y el Señor le va a ayudar. Pero no se deje llevar. Mire, hoy día la sociedad, y ya voy a terminar, voy a cerrar la Biblia, pero hoy día la sociedad está frente a una gran encrucijada. Y la sociedad es usted y soy yo. Es las personas que no vienen a la iglesia y también es las personas que vienen a la iglesia. ¿Cuál es la encrucijada? Donde nos dicen: mire que ahora la vida cambió y no hay que pensar en Dios. Disfrute, le dicen. Usted no nació siendo hombre ni mujer. Haga lo que quiera. Viva como quiera. Piense lo que quiera. Y exija lo que quiera. Una rebelión abierta contra Dios, contra su palabra. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos. Y nosotros en el medio. ¿Qué vamos a hacer con nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? ¿Seguiremos la corriente de los demás? ¿Viviremos como los demás viven? ¿Nos uniremos a la voz de la mayoría para decir sí, que desaparezcan todas las reglas y normas? ¿O estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios para decir al Señor: Señor, ayúdanos en medio de esta última hora? Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a hacer que nuestra vida toda sea entregada en tus manos. Yo le doy consejo: busque a Dios ahora que Dios puede ser hallado. Se lo doy de todo corazón. Yo sé que aquí hay muchas personas que han oído el Evangelio por mucho tiempo, pero le hablo aún a los que lo han oído por mucho tiempo. Si usted no está bien, porque usted en su corazón sabe cuando sí tiene vida eterna y sabe cuando no la tiene. Y si usted sabe que no está bien, hoy es un día de oportunidad de Dios para venir y arreglarnos con el Señor.